buenas a todos, Mr. Londonita para Fumadas Hobbit y... Muy buenas, desde aquí Fernando Gálvez, un placer. Bueno, pues esta tarde, que estamos acompañados en la cámara con Jorge Reguera, Fernando y yo estamos fumando, y también Jorge, un maravilloso Capstan de hace 25 años, que es una auténtica maravilla, buenísimo, completamente diferente al Capstan de ahora. Y yo, que ya me lo he terminado porque me gusta fumar, estoy fumando un House Reserve de Cornell & Diehl, que es la pipa Armelini a Cavalier que estoy fumando. ¿Y tú qué estás fumando? ¿Tu Capstan? El Capstan en una Sabinelli champán. Ah, qué bien. Bueno, pues hoy el vídeo de esta tarde vamos a hablar sobre los errores comunes que tienen los fumadores noveles que empiezan a fumar. Fernando, que es un nuevo hobbit desde hace bien poco, lleva desde febrero, si no me equivoco, desde el día de San Valentín, empezando a fumar en pipa. Bueno, uno cuando comienza a fumar en pipa comete, como en todo, tiene una línea de aprendizaje. Y Fernando, ¿con qué tabaco empezaste a fumar? Pues el Original Choice de Massbaren. Bueno, pues Fernando, entre todas las opciones, seguro que habría visto algún vídeo, alguna cosita en internet, pues ha empezado a fumar con uno de los mejores tabacos para iniciarse. Yo siempre recomiendo el Original Choice porque primero no es caro, se consigue fácilmente, luego tiene un sabor que no pica, ¿verdad? Es un aromático, pero no pica, no tiene estridencias, y luego es muy fácil de cargar porque es un Ready Rabbit, ¿no? ¿Qué te pareció ese tabaco cuando lo empezaste a fumar? Pues yo cuando lo comencé a fumar, no, esto por ser novel, como no sabía fumar en pipa, tampoco no noté ningún placer, por así decirlo, tampoco noté las notas del tabaco. Y hace una semana que sí que lo volví a adquirir, se disfruta mucho más. Sí que es cierto que a partir, hablo desde mi experiencia, pues como novel, ¿no? A partir de la mitad tal vez de la pipa o de la mitad de la fumada, sí que es cierto que se vuelve como más placentero, ¿sabes? Pero hasta la mitad de la pipa, bueno, tiras con él, por decirlo de alguna manera, pero de todos los tabacos que he probado no diría yo que está mal, porque también teniendo en cuenta pues el precio que tiene, como muy bien dice Ricardo. Bueno, pues lo que comenta Fernando es bien cierto. Uno cuando empieza a fumar todo sabe como a quemado, no sabe diferenciar los sabores y necesita un tiempo de aprendizaje probando otros tabacos, en otras pipas y demás, y esa es una de las cosas que es un error común. Empezar, por ejemplo, cuando uno va en el estanco y le recomiendan Borkum Reef, el típico bronce que antes era el bourbon, o probar uno cereza, o probar un champaña, o cositas de estas, que realmente pues lo que hace es quemar la lengua, el típico a boca de trapo, ¿no? Sí. Luego el Amsterdammer, el Clan. Yo la verdad que cuando empecé había muchísima menos variedad que de tabacos ahora y ninguna información de uso común como ahora en internet. Y uno de los problemas que tuve es que empecé con el bourbon, el Borkum Reef, y también comencé con el Amsterdammer, el Clan, el Half and Half, y a pesar de que eran tabacos que a mí me recuerdan, a lo mejor por el comienzo, con más cariño, pero es verdad que no tenían, comparado con los tabacos que estamos fumando ahora mismo, no tenían, era como la noche y el día. Bueno, pues ese es uno de los principales errores. Punto número 1, el no comenzar con un tabaco adecuado. Yo recomendaría para todos los iniciados, por ejemplo, como el Original Choice, es una muy buena opción. Otro también es el San Bruno, que es un tabaco tirando a neutro, a pesar de que tiene notas de Lakeland, es un buen tabaco para fumar. Y también otros tabacos como por ejemplo el Capstan, que a pesar de que está en flake, si se desmenuza y se carga en la pipa, no tiene más que un Virginia puro con sabores pues muy ricos, es una muy buena calidad de tabaco. Y evidentemente eso favorece mucho a la hora de seguir aprendiendo en el mundo del tabaco. Sí, y además que es un tabaco, perdona que te interrumpa, es un tabaco que puede engañar porque siempre nos fijamos en el precio de las cosas para decir si es buena y es mala, y hay algunas veces que metemos el resbalón. Y sí que es cierto que este tabaco, que es, pues, yo creo que será unos 10 euros o 10,50 bueno, por ahí, sí. Es un tabaco que sorprende. A día de hoy a mí me sigue sorprendiendo porque, claro, por 10 euros no te puedes esperar el gusto que da, por ejemplo, el Capstan a la hora de fumarlo. A mí me llama la atención y es tabaco que tienes que tener de cabecera. Es un tabaco que tienes que tener de cabecera al que siempre puedes recurrir, diría yo. Bueno, primer punto, el error de empezar con un mal tabaco. Segundo punto, la pipa. Yo mi primera pipa fue una Lorenzo. La tuya...
La primera mía yo creo que no tenía ni marca. Sí que es cierto que en el estanco donde la compré me dijeron que era una Sabo, pero no tenía la marca puesta, ¿no? Entonces, bueno, hago caso de lo que me dicen. Hiciste muy bien, también empezaste bien, porque uno de los errores comunes de los pipafumadores es antes de empezar a fumar comprarse una pipa de 100 o más euros, que sea un gasto, una inversión bastante onerosa y no tenga luego a lo mejor recorrido, porque esto primero tienes que probar muchas cosas, no es fácil, cuesta, y lo sabes por experiencia, al principio que se mantenga encendida la pipa, uno se pone nervioso y pita muchas veces para mantenerla encendida. Y hace burbujitos por la humedad, porque te pones nervioso y quieres... Estás ansioso, yo diría que cuando empiezas estás ansioso por saborear, y es un problema, claro, es un problema, pero yo creo que tienes que pasar por ello, si no, no podrías, no aprenderías a fumar, es que Luego nadie hablaremos de ello y de las cosas para solventar estos errores, ¿no? Pues lo de la pipa yo siempre recomiendo, por ejemplo, una pipa de mazorca de maíz, ¿no? Son baratas, una Missile Messerschmitt que te puede costar 10 euros y empezar con eso, aparte de la frescura y que imposibilita que se surja mucha humedad y demás, pues es una pipa para probar y tienes que probar. Aparte de que es una buena calidad, siempre dentro del valor-precio, es una buena opción para cuando comienzas a fumar en pipa. Con lo cual la pipa solamente cuando te gusta, has empezado a fumar distintos tabacos y ya pasa a un segundo plano, que es la propia experiencia del pipa fumador, que es sencillamente coleccionar pipas. Yo tengo actualmente casi 150 pipas y ya cuando uno va de viaje, te hacen las pipas del club, vas a campeonatos, vas acumulando pipas, aparte de las que uno encarga y te las hacen con un artesano, pues va acumulando pipas. Pero al empezar con que tengas 2-3 pipas para poder ir cambiando y descansando la pipa, ¿verdad? Porque si fumas continuamente la misma pipa, se puede quemar y rajar, como a uno nos ha pasado, y no aprecias los sabores del tabaco. Yo, por ejemplo, en mis pipas, y es verdad que tengo muchas, pero a cada tipo de pipa le ofrezco una pipa, ¿no? O sea, cada tipo de tabaco, mezcla de tabaco, tiene sus pipas. Eso hace que luego los sabores, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Lakeland, haga que no tenga un sabor, un retrogusto formado, ¿no? Tienes lo que me pasó a mí, que luego las tuve que desinfectar con este método de alcohol y sal. Claro, al tener 3-4 pipas, pues un mismo tabaco lo fumas en las 4. Luego cuando cambias de tabaco, resulta que tiene ese gustillo al tabaco anterior. Por lo tanto, o las desinfectas como si fueran nuevas, o no tienen los toques del tabaco anterior. Pero bueno, es un fallo, pues eso, de principiante, exactamente. Tercer fallo, muy común, no aculatar la pipa. La pipa tiene un proceso de como normalmente, a pesar de que tenga un prequemado, cuando viene la cazoleta negra y demás, algunas vienen completamente naturales, necesita ir poco a poco, dándole calor y formando una capa de carboncilla en la madera para protegerlo de los rajados, de las quemaduras. Eso es muy importante, sobre todo al principio, cuando no tiene uno experiencia, y yo recomiendo el método de las 3 cargas. ¿Qué significa eso? La parte de abajo, el primer tercio de la pipa, fumarla 3 veces, despacio, si se calienta la dejas completamente, enfriar, y luego la mitad de la pipa, segundo tercio, y la otra mitad, 3 tercios, unas 9 fumadas. Eso permite crear en toda la pipa una fina capa de carboncillo, ¿no? No sé si tú hiciste eso en tu primera pipa. Sí. Además que me lo recomendaron al estanque. Fui y sigo yendo, evidentemente. Sí que me dieron un escrito y me ponían eso, pues como una tercera parte, luego a la mitad más o menos, y luego ya, pues transcurridos, yo no sé si era un mes, pues ya la podría, o no, un mes no, a los 2 meses, si son pipas un poco más humildes, ya a los 2 meses sí que se puede llenar completamente, que son unas pipas un poquito más de calidad, pues 1 mes y medio, o incluso podría el mes, me acuerdo que... Bueno, él ha dicho una cosa que es al mes, son 9 fumadas, y según como, tu nivel de fumar, yo fumo 3 pipas al día ahora, ¿no? Yo ahora, mi experiencia, después de 25, 26 años, es directamente una pipa al natural, la fumo y la cargo entera, porque ya sé cómo cargarla, cómo fumarla, sin necesidad de hacer todo el proceso de aculatado. Es verdad que otras sí que las aculato, ¿no? Cuando tengo una pipa a lo mejor no tan buena o sé que pueda tener algún problema, la aculato.
pero ahora ya no lo hago. Eso no significa que al principio tengas que hacerlo, te tienes que acostumbrar. Sí, y aún así también tener... eso es verdad que ya llevo mucho tiempo, pues si llevo desde febrero, a lo mejor hice ese proceso pues los 3 primeros meses, por decir algo, y luego ya la cargaba. Sí que es cierto que cuando se calentaba mucho la dejaba, pero ya no hacía ese proceso, la llenaba hasta arriba y luego ya pues, tener cuidado, evidentemente, porque hay que cuidar la pipa, pero yo ya no hacía ese proceso de una tercera parte, la mitad, directamente la cargaba entera y tener cuidado, si es que no hace falta tampoco, son pipas, no son un vaso de cristal, ¿no? Hay que cuidarlas, pero tampoco hay que... Yo siempre digo con esto que dice Fernando que la pipa está a tu disposición, no tú a la disposición de la pipa, ¿no? También error de Nobel. Sí, mucha limpieza muchas veces, el error de estar todo el rato limpiándolos, eso sería, por ejemplo, el cuarto error, tratar de estar siempre a disposición de tu pipa. Son las primeras veces, nos gusta que estén limpitas, siempre que estén hermosas, brillantes, pero al final es un objeto de madera o de cualquier otra materia o espuma de mar que está a tu disposición. Eso no significa que es verdad que como esto es al final fumar, cuando tú limpias la pipa, la tienes limpia, te quitas nicotina y todos los restos del tabaco que si vuelves a fumar sucia, todo eso va para el cuerpo. Con lo cual tener limpia tu pipa es fundamental. Lo que no es fundamental es una excesiva limpieza, una excesiva pulición que puede dañar la pipa y también a ti provocarte estar todo el rato a disposición de tu pipa, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que al ser madera te puedes morir y la pipa va a seguir ahí, si la cuidas bien. Si tú excesivamente la estás limpiando con unos procesos que son abrasivos, al fin y al cabo el brezo es el brezo, es muy resistente, pero te puedes cargar la capa interior, en fin, se pueden hacer brechas por dentro y luego terminan, pues claro, es que la pipa se me ha rajado, es que es normal porque no deja de tener luego calor y el calor es lo que es. Bueno, cuarto error, el que acabamos de decir, estar demasiado limpiando la pipa o no limpiarla, eso es un error en sí mismo, estar demasiado al cuidado de la pipa o pasar completamente de ella. Y el quinto error muy importante es la cadencia de la fumada. Por ejemplo, cuando uno empieza a fumar está todo el rato pitando, se crean humedades, se calienta. Yo lo que recomiendo, pues sobre todo cuando se empieza, ya cuando llevas años pues da casi igual, es al final lo que te guste, tratar 20 segundos entre pitada y pitada. Eso permite que se fríe, que no estés completamente a pendiente del tabaco, y si se apaga, pues ha apagado. Ya la vuelves a encender con el mechero o una cerilla y punto pelota. Esa es una parte fundamental para que no te cree humedades excesivas y estés todo el rato con el tema del tabaco, ¿no? Y los gorgoritos, por eso suele ocurrir, yo no tengo una pipa recta, pero sí que es cierto, todas las pipas que tengo son curvas, y cuanto más curva hace más gorgoritos, entonces hay que tener cuidado, a lo mejor tienes que pausar más para eliminar esa humedad, pero bueno, como al fin y al cabo, como dice Ricardo, pues tener un poco de paciencia si la tienes que dejar un momento, al fin y al cabo hay que disfrutar de fumar y cuidar la pipa, y si se hace el gorgorito, bueno, pues la dejas un poco más y eso se elimina la humedad. Acaba de decir Fernando una cuestión muy importante, que es el tipo de pipa, cazoleta, etcétera, cuando empiezas a fumar. Yo lo que recomendaría siempre, y lo acaba de decir él, por la razón de los gorgoritos, humedades y demás, es que elijas al principio sobre todo una pipa recta. Es mucho más fácil de limpiar, mucho más fácil de que no se creen humedades y también permite de alguna manera pues que la pipa fluya el humo y no tengas que estar todo el rato pendiente de si se te obstruye y demás. Sí. Y es más fácil pasarle una escobilla, ¿no? Eso lo que ha comentado precisamente Fernando es por el tema de al iniciarse, mejor una pipa... Sí, recta, sí. Eso sí que es cierto que me lo recomendaron, de decir, bueno, pues primero empieza por una recta y luego ya. Pero no, en eso es lo único, creo, que no hice caso y empecé con una curva y todas las que tengo son curvas. Pero bueno, problemas, soluciones, ya digo, si hace un gorgorito, pues la dejas un poco reposar y se... Pero claro, evidentemente hay que ser sinceros y todos me dicen lo mismo, que una recta, pues los problemas de humedades, pues no sé si serán casi inexistentes o... son menores. Son menores. Bueno, el sexto problema, que vamos por el tema de no darle oportunidad a las mezclas de tabaco, ¿no? Fumamos una cosa que no nos gusta, la dejamos completamente apartada y probamos otro hasta la búsqueda del santo grial que parece como un unicornio.
Bueno, eso realmente es un error. No es un error probar tabacos. Evidentemente, una de las cosas maravillosas que tiene la pipa, a diferencia del cigarrillo o del cigarro puro, es la extensísima variedad de marcas, sabores, mezclas y tipos de tabaco. Pero al no darle una oportunidad al tabaco, lo que hace es que muchas veces no comprobemos si ese tabaco nos gusta o no. Por ejemplo, cuando el tema de la fumada, en cuanto, por ejemplo, que se nos calienta, el sabor, el olor, etcétera, a lo mejor a la siguiente vez que lo fumemos tiene un mejor sabor, tiene una mejor cualidad, no estamos nerviosos como podíamos estar en el momento que lo fumamos primeramente, o cualquier otra situación. Con lo cual, lo bueno es dar oportunidad a los tabacos. Sí. Tratar, aunque no nos guste mucho, de terminar el puig de tabaco, porque si no vamos a estar continuamente teniendo abiertos un montón de tabacos sin fumarnos a ninguno. Yo fíjate que en ese sentido no soy tan... las mezclas no me gustan tanto porque al menos yo pienso así, si no me gusta un tabaco, bueno, pues ya la próxima vez no lo compro. Entonces pues tiro con el tabaco y hasta que se gasta si no me gusta, ¿no? Intento siempre disfrutar del tabaco. Pero claro, al fin y al cabo el tabaco es el que es y si no tiene un buen sabor no lo vas a disfrutar. Pero intento terminarlo porque pienso, a ver si al mezclarlo voy a estropear el tabaco, que no es cierto, ¿eh? Tengo que decirlo, que si tú lo mezclas con otro tabaco no lo vas a estropear. Y yo la verdad es que sí que he mezclado tabacos y yo creo que es una buena opción si hay algún tabaco que no. Y ya no solo porque un tabaco no te guste, sino por... En esta vida estamos para probar, entonces a ver qué tal queda este tabaco con este otro, no porque no nos guste. En mi caso, si no me gusta, no lo suelo mezclar. Pero es por experimentar. Es que el ser humano experimenta y claro, ya está. Y bueno, y si esa mezcla no te gusta, pues pruebas con ella. Pues has abierto paso al séptimo problema, que es creer que hay tablas de la ley en el mundo de la pipa. Es verdad que, como todo, pues tiene un conocimiento que está comúnmente compartido y que los errores y los aciertos pues los compartimos todos y muchas veces no los cometemos porque hemos aprendido de otros. Sí. Pero, al igual que las mezclas, yo he mezclado tabacos ya con el tiempo, he hecho desde el principio juntarlos con whisky, con licores y demás, y a pesar de que muchas mezclas, como decía Sabinelli, 2 tabacos buenos juntados sale uno mediocre y 2 mediocres sale uno tremendamente malo, en el libro de la pipa, del arte de fumar en pipa, pues hay que probar las mezclas de los tabacos que hacen las casas, hay que probar tus propias mezclas y hay que tener la mente abierta al mundo de la pipa. No encuadrarse de que esto lo dice fulanito, será así porque lo dice él. Lo que nosotros decimos es la opinión de años de experiencia y particular, completamente subjetiva, y al final, si sirve para otros, es espectacular, pero cada uno tiene que probar su propio camino en esto de la pipa. No marcamos un camino a seguir, simplemente cada uno pues muestra lo que... El paladar de cada uno es el paladar de cada uno, ¿no? Es muy subjetivo en ese sentido y entonces por eso cada uno tendrá su forma, eso es muy respetable, pero sí que es cierto que digo lo que me repito, hay que probar, no hay que tener miedo, y es que es muy fácil, si no te gusta, pues pruebas con otro tabaco o no lo vuelves a mezclar. Es que esto no es cuestión de vida o muerte, es que se puede cambiar. Exactamente, entonces no tener miedo. Yo diría que no hay que tener miedo en las mezclas. Otra cuestión, octavo error común al principiante, es querer fumar en toda circunstancia, ¿no? Tienes que darle tiempo a las pipas primero para descansar, ¿no? O sea, no puedes estar fumando la misma pipa más de una vez al día. Aunque los viejos fumadores, como los que nos encontramos, los abuelillos en la calle, tienen 1 o 2 pipas y las machacan, etcétera, etcétera. Hay que darle por lo menos 24 horas de descanso a la pipa. Y por eso la cosa de ir aumentando tu colección. No hace falta que sea un harén como el que tengo yo, mucho más, me imagino Tony Pascual y demás, que tiene miles de pipas, pero sí darle tiempo a la fumada, ¿de acuerdo? Y probar distintas labores en distintos tipos de pipa. Y tampoco cerrarte, como decíamos, al final es la sin razón. Pero descansar las pipas es una cuestión fundamental. Noveno error común que tiene uno a la hora de empezar a fumar. Una de las cosas que a mí cuando comencé era cansarme de la pipa, ¿no? Y decir, pues esto no me gusta. Hasta que probaba, por ejemplo, para mí me volvió a enganchar el 965 y el Full Virginia Flame, ¿no?
Hay que tratar de no tenerle miedo y porque nos guste una mezcla, esa es la ideal. Definitiva, claro. Hay que probar, tengamos en cuenta que hay distintos tipos de mezcla fundamentales, hay temas aromáticos, que normalmente vienen en el Cavendish, que es un proceso de darle sabor al tabaco a través del azúcar, del calor. Hay Virginias, hay Burleys, hay pues mucha infinidad como los Latakias, orientales y demás. Hay que probar esas mezclas, ¿de acuerdo? Aunque luego con el tiempo uno va a sus mezclas y al final fuma uno lo que le gusta. Pero no hay que encerrarse eso. Y también hay que ir a los tipos de corte del tabaco. Una de las cosas normales es que cuando uno empieza, a lo mejor se compra un flake. Un flake de comienzo no es bueno para comenzar a fumar. Un flake se necesita desmenuzarlo, normalmente no lo llegas a desmenuzar como un Ready Rabbit y demás, y necesitas que la mezcla sea lista para fumar. Un Ready Rabbit, un Shag, cualquier cosa que sea lista para fumar fácil, es mucho mejor para comenzar por lo menos los primeros meses. Luego ya puedes ir a un flake, como el que estoy yo fumando ahora, que yo tengo el método del tornillo para cargarlo en la pipa, o por ejemplo un plug, de acuerdo, que es tabaco prensado, una cuerda, coins, etc. Pero tienes que ir aprendiendo, seguir una curva de aprendizaje y no limitar tu manera de fumar a, por ejemplo, que solamente quieres Ready Rabbit porque son sencillos de cargar. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, este maravilloso Capstan es que el flake le da más sabor, está más comprimido el sabor, aparece más en su complejidad. Y cuando haces un plug, por ejemplo, o fumas un plug, tiene otros sabores, cambia los tabacos a la hora de según su tipo de... Yo creo que también muy acertado lo que has dicho, porque yo lo noto, no es lo mismo cuando el tabaco ya está desmenuzado que cuando por ejemplo es un flake, que yo diría que incluso a la hora de tirar en la pipa como que te puedes tirar unos minutos más, no se gasta tan rápido que si ya te viene desgranado, así desmenuzado en el flake. Y luego también el que probamos, me acuerdo yo, el Flake Medallion, que era de... no me acuerdo qué marca era. Davidoff. Es muy curioso, la primera vez que lo fumé, la manera de cargarlo. Eso es una cuerda enorme con distintas capas de tabaco y que en el centro le ponen o Cavendish o en este caso Perique y entonces a la hora de fumarlo, metiendo las moneditas, se fuma y tiene otra carga. Y luego también es cierto que cuando te viene desmenuzado la carga es menor porque claro, ya no ocupa lo mismo un flake que viene más prensado que cuando ya te viene desmenuzado que claro, está más expandido, ¿no? Entonces a la hora de la carga sí que es cierto que puedes también, claro, depende del tiempo que tengas, del tipo de la pipa, pero la puedes cargar un poquito más por el hecho de que el tabaco está más prensado, ¿eh? Eso es un punto a favor diría yo, del flake, o en este caso el Flake Medallion que acabamos de decir. Sí. Y por último, el 10º punto, que es un error de principiante y un error de persona experta, ¿no? De persona que lleva muchos años. Es pensar que lo que me gusta a mí es lo mejor y lo más bueno. No. Hay que probar un montón de cosas y tener una actitud que yo creo siempre abierta, porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Al final, un tabaco que te ofrece, no tener miedo a fumar siempre solo o a no ir a por la calle. Sí. Pensar que también un error en este sentido es idealizar la pipa. Esto es fumar, que lo han hecho durante 500 años nuestros ancestros y no es más que fumar. Nos la han ido apartando de nuestra sociedad poco a poco, como muchas otras cosas, y parece que fumar ahora es como si peor que tener un estigma de una estrella amarilla en el pecho, ¿no? Bueno, pues no. No hay que tener miedo ni a salir a la calle, ni pensar probar otras cosas, ni aprender de otras personas y, por supuesto, tratar de ampliar tu círculo. Sí. Ir a un club. Muy importante los clubs porque aprendes, pero es que también enseñas, y yo creo que el ser humano tiene que aprender y enseñar, no solo tiene que aprender, tiene que aprender y enseñar, por poco que sea. Y con respecto a lo que ha dicho Ricardo, es muy importante porque a lo mejor me pasa, aquí en Madrid sí que es cierto que ya me he encontrado con varias personas, no del club, evidentemente, pero me he encontrado varias personas que fuman en pipa. Tú, por ejemplo, yo soy toledano, soy de un pueblo de Toledo, de Mora, y en Toledo, porque bajo todos los fines de semana, yo no he visto a nadie en Toledo que fume en pipa. Sí que es cierto que hay un estanco que ya las está vendiendo porque piden pipas y eso me alegró, que en Toledo hay un estanco que
que aunque no utilicen marcas, pero ya por lo menos hay gente que pide fumar en pipa. Y en mi pueblo este fin de semana, en otro estanco que estuve, claro, la pipa que vendían pues era peor incluso que las de Toledo. Pero bueno, es lo que me decía ella, dice, a la muchacha que atendía en el estanco, dice, es que no sabemos la gente que fuma en pipa. Porque como a lo mejor lo dejamos pues porque como es una cosa que tienes que limpiar, lo dejamos para estar en casa a gusto, pero es que pensemos que nuestros abuelos salían con esta a la calle. Si es que en la serie esta de en la serie de Pacific, que la estoy volviendo a ver, es que iban a la guerra y iban con su pipa. Y a lo mejor como Nobel que soy, yo que soy ahora más puritano, me da miedo como, ay, a ver si le va a pasar algo que sacarla a la calle, pero qué miedo ni qué miedo, si los soldados iban, qué peores condiciones que esa, ¿no? Que se tiraban al suelo, no la podrían haber roto y sin embargo iban con la pipa Entonces yo creo que lo de salir a la calle, no tener miedo, y si te miran, pero es que hoy día miramos todos y por 10 que te miran y te critican, habrá uno que le llame la atención y ese uno fumarán pipa. Pues eso que hemos ganado. Labor ecuménica. Exactamente. Ahora que nos gusta tanto el ecumenismo, ¿no? Entonces ya hemos ganado una persona que fume en pipa. Por lo tanto, estupendo. Por ese uno vale la pena. Completamente de acuerdo, Fernando. Y otra cuestión ya como consejo general, terminando el vídeo, hay que decir que disfrutéis, aprendáis, no tengáis miedo, os abráis a clubes, a vídeos, hagáis los vuestros, aprendáis y enseñéis, como ha dicho Fernando, porque esto en la vida es un aprender, sí, un toma y daca y enseñar, y al final es muy importante que nos vea en el mundo de la pipa y que veamos no esto como si fuera una cosa de viejos, una cosa arcaica, sino como una cosa sencillamente de placer, como lo puede ser el habano, lo puede ser el snuff, el rapé y otras muchas cosas, ¿no? Vivimos en un mundo demasiado periclitado de prejuicios y al final no hay que tener miedo a las cosas que las hacemos con bondad, con honradez y con sinceridad, porque al final si no hacemos las cosas que nos gustan y disfrutar con los amigos y demás, que eso es lo del tema de la filosofía Hobbit que tratamos de hacer en nuestro club, no tiene sentido ninguno nada. Siendo bueno se puede hacer cualquier cosa, siendo bueno y que sume se puede hacer cualquier cosa. Y es que lo que decía Ricardo de los prejuicios, quiero decir, mi abuelo iba en camisa y en camiseta y no por eso dejo yo de llevar camisa y camiseta. Quiero decir, fumar en pipa no deja de ser fumar. Es una manera de fumar. Lo disfrutéis como queráis, en el trabajo, en tu día a día de salir a la calle, cuando lees un libro, cuando ves una película. Y al final todo eso la pipa no es más que un elemento que agregado a ti, no eres tú agregado a la pipa. No vamos a ser ni más inteligentes ni más cultos porque fumemos en pipa, ni vamos a ser unos abuelos y unos carcas porque lo fumemos. No tiene nada que ver. Con lo cual os animo a disfrutar, a aprender y a vivir conforme a lo que uno quiere, ¿no? Que esa es la parte fundamental. Es así. Si te gusta, adelante, que no tiene nada malo. Bueno, iremos haciendo más vídeos con nuestro amigo Fernando, que además le tenemos en una de las cosas buenas contándonos su experiencia de Nobel. Y bueno, pues animaros a comentar este vídeo. Si tenéis cualquier pregunta y colaboración, pues bienvenido sea. Y como siempre, esto es un tema completa y absolutamente subjetivo, contando nuestra experiencia y no son las tablas de la ley, con lo cual está abierto a crítica, a debate y a un montón de cosas que siempre con bondad se puede llevar a cabo. Muchísimas gracias, Mr. Londonita, para fumar. Muchas gracias. Desde aquí Fernando Galvez, todavía no tengo mote, ya poco a poco. Bueno, pues muchas gracias y a nuestro compañero y amigo que está grabando este vídeo, Jorge Reguera, secretario del club, que va a tener en estos momentos pues la edición del vídeo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.